Buenas noches. Yo tengo tres preguntas, entre las cuales la primera sería, ¿qué es el consorcio sin contabilidad independiente? La segunda es, después de cuánto tiempo se puede ejecutar un proyecto piloto, 2 meses, 3 meses, 5 meses, ¿y de qué depende? Y la tercera sería, ¿por qué es que se pasa del consorcio a cooperativas? ¿Cuáles son los criterios para este cambio? Gracias. Dejaríamos. Ok. Bueno, primero, en relación a la pregunta de la fase 7. Efectivamente, en los dos videos no se presenta la fase 7. En el primer caso porque fue una fase que es un video que se elaboró al terminar la fase 1 del proyecto POMIPE, donde habíamos trabajado con 6 fases. Y es ya en la experiencia de la segunda fase donde vemos que es necesario promover estas redes de redes. Pero ya, bueno, el video estaba hecho, lo único que hicimos fue incorporarle, digamos, los datos de impacto, de medición de cambio en los ingresos de la fase 2, pero ya el video se quedó así. Donde sí está incorporado la fase 7 es en el manual del articulador, que una edición que está, además está en la web si la quieren consultar. Bueno, en el video de Corichacra igual se trabajó con las 6 fases y esta séptima fase pues tampoco se ha trabajado en ese proyecto, ¿no? En el caso de la comercialización, sí es una pregunta importante porque justamente nosotros también pensamos que el productor tiene que tener un perfil, tiene que saber producir bien, ¿no? Estamos todavía, mejor dicho, eso se quedó un poco en la reflexión y en la casuística, ¿no? O sea, no tenemos una respuesta general. En el caso de Corichacra, que es el proyecto que sigo viendo yo ahora, el rol de la comercialización lo ha asumido. Bueno, la teoría era que había un gerente, ¿no? Lo que decía la estrategia es que había que el articulador pasaba a convertirse en gerente o se contrataba a una persona que tuviera un perfil más de negocios y él era el encargado de hacer la comercialización. Pero esto no es tan exacto, es decir, el gerente suena muy grande, ¿no? Para una red. Para una red de redes sí, pero para una red todavía es muy, muy pequeño. Entonces, en el caso de Corichacra, por ejemplo, quien viene asumiendo la comercialización es el articulador, la articuladora. Y lo que se está haciendo ahora es que progresivamente de los márgenes de comercialización salga su pago. Todavía no se ha logrado, pero sí tiene que lograrse, porque si no es así, entonces simplemente no sería sostenible tampoco. Entonces son procesos largos, pero efectivamente también hemos llegado a esa conclusión, es decir, no hay que forzar a que los productores pasen a tener el rol de comercialización. Lo que hay que es promover, digamos, lograr que sus excedentes sean lo suficientes como para que le paguen a un especialista, ¿no? Pero que sea contratado por ellos. Por ejemplo, en los cuyes en Cajamarca, lo que ellos ya han hecho es contratar un gerente. Ahí sí un gerente, pero son pues ya 80, 100 productores. Entonces, más o menos por ahí va la respuesta. ¿Cómo se definen los precios? Bueno, en general los precios son los precios del mercado. O sea, cuando las redes que llevan sus productos al mercado, a la feria o al dispensador del supermercado Mega, es el precio que paga el cliente, ¿no? Entonces, es, digamos, por oferta y demanda, ¿no? Pero en el caso de McDonald's, lo que se ha logrado con ellos es también un precio de mercado, solamente que en el caso después de las hortalizas y de la mayor parte de productos agrícolas, los precios tienen una variabilidad muy grande en función de la estacionalidad. Entonces, lo que McDonald's negoció y que al principio no estaba muy de acuerdo era en pagarles todo el año el mismo precio, ¿no? Entonces, claro, ellos al principio decían, uy, pero les paga 3 soles por kilo. Entonces,
decían, pero hay veces que el precio sube, sí, pero también hay veces que el precio baja. Entonces a ustedes les va a permitir hacer una programación de su producción y tener siempre los 3 soles. Ahora lo han entendido perfectamente y saben que a veces baja y a veces sube, pero ellos ya se han comprometido a entregar siempre 3 soles. Y ese es el precio que McDonald's ha puesto porque es el precio promedio del mercado en Cusco, ¿no? Entonces, digamos que tuvo algo de dificultad, pero tampoco ha sido un tema muy... Y eso remunera suficientemente para que tengan el margen, ¿no?, de ganancia. Promoción de cadenas, el tema de la confianza. Nosotros hemos tenido un proyecto en el conglomerado de Gamarra. También había un poco de duda de cómo se iba a construir la confianza, porque ya veíamos cómo se había trabajado en zonas rurales. Pero sí, o sea, la confianza ha funcionado. Al momento que hay beneficios, o sea, al momento que el hecho de estar juntos hace que puedan, por ejemplo, en el caso de Gamarra era acceder a ir a ferias juntos, armar colecciones, recibir asistencia técnica, o sea, todo eso lo recibían porque estaban juntos, y ellos incluso pagaban, en este caso el articulador gerente, lo pagaban ellos, o sea, no es porque tenían los recursos suficientes. Entonces, sí se logró. Ahora, una diferencia sí muy importante es que las redes eran de 4 o 5 empresas, no eran más, porque también sus volúmenes ya son más grandes y es más difícil entenderse entre más, entonces las redes son más pequeñitas. Entonces quizás cuanto más urbanas y más grandes podríamos y niveles de ventas más altos, el número de integrantes de una red es menor. Eso es un poco lo que hemos conseguido. Pero la confianza fue clave igual, ¿eh? Y sí se logró. El consorcio sin contabilidad independiente es un contrato privado entre un grupo de productores o de empresas, también podría ser, que se firma y se inscribe en la SUNAT. Entonces es un documento que simplemente la SUNAT lo recibe para estar informado que es un grupo que va a vender en forma conjunta y que han nombrado un operador. Entonces es eso, un contrato para poder vender en forma asociativa. ¿Después de cuánto tiempo se ejecuta el piloto? Bueno, normalmente empieza entre 3 o 4 meses después, ¿no? O sea, hay un par de meses de venta de la idea, lo que es promoción y selección, después empieza a organizarse la red, se hace el plan de mejoras y con suerte el 4.º mes más o menos empiezan a hacer los proyectos pilotos, ¿no? 4.º, 5.º mes. ¿Y por qué se pasa el consorcio cooperativo? ¿Cuándo se pasa? En realidad tendríamos que entrar al detalle que, por más que lo he escuchado a nuestro asesor tributarista sobre las escalas, cuando pagas 20 soles, después de 50 y todo lo que en función de las UITs, o sea, los montos de venta, ¿no? Hay una escala por la cual tú vas pagando determinado porcentaje de impuestos, determinado monto, ¿no? El menor es el de 20 soles. Entonces, con el consorcio lo que hace es que todos vayan, digamos, pagando de acuerdo a sus volúmenes de ventas y no a un volumen de venta ficticio, que es el que por ejemplo, si vendieran todos con un RUC, o sea, si todos le entregaran su producción a un productor, él podría salir del régimen simplificado y pasar a otro régimen simplemente porque ya sus volúmenes de ventas son mayores. Entonces aquí lo que se hace es que cada uno va a pagar los impuestos que le corresponden. En estricto podrían seguir ad infinitum con el consorcio, o sea, no hay un momento en el cual tú dices, ya llegué a tales montos, entonces ahora me conviene ser cooperativa. En realidad conviene ser cooperativa cuando ya el grupo es suficientemente grande y quiere pues constituirse como una empresa, porque el consorcio siempre es una figura transitoria, ¿no? Pero en términos de costos, podrían seguir siempre funcionando como consorcio. Pero ya hay otras ventajas del hecho de formar cooperativa, ¿no? Entonces ya es más cualitativo. Buenas noches.
Mi duda iba más o menos en la primera fase, así como detectan cadenas productivas, las líneas de negocio, los clientes, ¿cómo es esa parte de la negociación con las empresas, ¿no? A dónde voy a vender? ¿Dónde voy a poner mi producto? ¿Cuál es primero? Primero identifican las cadenas productivas y luego buscan el mercado. ¿Quién lo hace ese punto? A ver, no me quedó bien claro de dónde a dónde abarcó la primera fase de la intervención del proyecto y cuál fue la segunda fase, porque he visto que los ingresos, el porcentaje variaba, ¿no? Y de repente algo que me gustaría que nos ampliara un poquito es, en un principio yo sé que los comuneros, la gente del campo, difícilmente hablan de inversión, de trabajar en redes, para ellos es algo nuevo, ¿no? Es más, ellos ni ahorran. Entonces, ¿cómo se logró animarlos, convencerlos a que, bueno, invierte, pues vas a invertir un 10, vas a comprar estas máquinas, por ejemplo, en el producto de los lácteos? Vas a comprar estos equipos y vas a ver las rentas, no sé, pues de acá 6 meses, de acá 3 meses. ¿Cómo ha sido ese periodo? ¿Qué actividades se han hecho para lograr esto, no? Buenas noches. Bueno, más que una pregunta, es una inquietud. Bueno, yo tengo especial interés en el tema de cómo articular, digamos, las grandes y medianas empresas con el entorno donde ellas se desarrollan, ¿no? Para que, digamos, los pequeñas o empresas locales puedan articularse a las demandas o servicios que tienen estas grandes empresas. Entendí por lo que mencionó que eso pasaba todavía por hacer arreglos previos, ¿no? Y que eso más se centraba que tenía que haber una red de redes, ¿no? Entonces, ¿la consulta siempre es así o pueden haber casos donde no necesariamente se necesita una red de redes o quizá conoce de alguna experiencia en ese sentido, ¿no? Gracias. Sí, yendo un poco en la línea del desarrollo económico territorial, que usted planteaba desde el título de la presentación, de que las redes empresariales eran una manera de promover el desarrollo económico territorial, si es que estas iniciativas, si bien son particulares, más de iniciativas familiares, ¿no? Y tengo entendido que la intervención no ha buscado un desarrollo territorial efectivamente, si es que el desarrollo de estas iniciativas exitosas han promovido, o no promovido, no sé, estimulado iniciativas empresariales en el resto de la población. Porque sí me llamaba la atención que en el caso de la microred de lácteos en Zurite, era solo 6 comuneros, creo, 6 familias las que habían logrado solo participar en este proyecto. Entonces, ¿qué pasó con el resto? O sea, si tiene información sobre el resto de los miembros de la comunidad, si al final hubo un efecto rebote al final después de los 3 años de intervención, creo que fueron 3 del proyecto, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, solo, usted mencionó al principio redes de segundo nivel, creo. Si puede aclarar el término que no me quedó claro. Gracias. Bueno, buenas noches. En realidad era un poco para... Usted habló, por ejemplo, en una de las partes de que se logró trabajar con conglomerados de Gamarra, ¿sí? Un poco quería saber si un poco se ahondó, si descubrieron quizás algún tipo de limitaciones para promover encadenamientos productivos en sectores urbanos, porque claro, no necesariamente el hecho de que seas productor implica de que hay un encadenamiento por ahí. Segundo, en el video también se hablaba mucho del tema del articulador, entonces un poco me gustaría que quizás que usted un poco nos pueda ahondar en el perfil que este articulador tendría que tener, porque me imagino que tiene que tener un tipo de características, ¿no? Y un poco también tercero, si bien es cierto en el video mucho se habla de procesos para el tema de consolidar, luego de los pasos que se tienen que seguir, la consolidación misma de la red, ¿qué tan largos tendrían que ser estos procesos? Porque obviamente pues no van a ser eternos, siempre tiene que haber como una fecha límite, ¿no? De ser el caso.
Y también otro aspecto que también, yendo en la línea de la anterior persona que me precedió en la palabra, fue que se habló del tema de la confianza en la tercera fase, la generación de la confianza. Quisiera más bien que usted un poco nos ahonde cuál es el factor determinante que motivó la generación de la confianza en estas seis productores de leche. Creo que en la comunidad de Zurite se logró hacer, y claro, y si en el resto no se logró, me imagino que también hay una serie de factores que lo explican, ¿no? En esa parte era mi pregunta. Solamente una inquietud. En estas experiencias, ¿qué rol han jugado, no sé si previamente, los gobiernos locales, el Estado, qué papel ha cumplido? Y si estas experiencias pueden contribuir a la formación de políticas públicas. Ok. A ver, quizás una para demarcar, porque influye en otras respuestas. Esta pregunta de APOMIPE y las fases, o sea, se confunde, ¿no? Porque estamos hablando de las fases de la estrategia y a su vez APOMIPE. APOMIPE como proyecto tuvo dos grandes fases. Una fue de 3 años y medio, desde el 2005, principios de 2005 hasta mediados del 2008, y la otra desde el 2008 hasta fines del 2011. Entonces, la primera fue más una fase de aprendizaje, porque lo que se estaba haciendo era poner a prueba esta estrategia en medios rurales. La estrategia de redes empresariales se estaba probando en medios rurales, había sido solo aplicada en medios urbanos, y la segunda fase ya fue de una ampliación y de consolidación de las estrategias. Entonces eso, digamos, para separar. Por eso es que separamos también la medición de impacto y por eso es que a veces hablamos de las dos fases del proyecto. Ahora, a ver, había una que tenía, bueno, iremos en orden. Una primera pregunta que tenía que ver cómo se negocia con las empresas, si es primero la cadena, el mercado, ¿no? Me parece que era tuya. Eso depende, ¿no? O sea, el análisis del territorio y la cadena como fase 1 es fundamental para saber qué potencialidades hay, pero también cuáles son las actividades económicas que tienen mayor demanda, ¿no? Entonces, a veces se pensaba que con este proyecto, así como los productores querían exportar, también se pensaba que, bueno, se podía lograr articular a empresas exportadoras de frutas o empresas exportadoras de kiwicha, ¿no? Había un poco la expectativa de que teníamos que abarcar toda la cadena, ¿no? Eso fue parte de los aprendizajes de la fase 1 de APOMIPE. Entonces, ahí había que estudiar, bueno, quiénes eran las comercializadoras, ¿no? Pero después llegamos a la conclusión que lo que había que hacer era estudiar los mercados locales, o sea, qué estaba faltando, o sea, dónde estaban, digamos, la demanda insatisfecha en las ciudades, en los mercados que se movían más cercanas a las zonas de producción, ¿no? Y es ahí donde se vio el tema del cuy, los propios lácteos, las hortalizas, es decir, bueno, y las flores, ¿no? O sea, haciéndose análisis de mercado, ¿no? Se vio pues que faltaba, o sea, que faltaba todos estos productos tenían, digamos, una demanda insatisfecha. Entonces, esto es un análisis que se hace del gran mercado local y regional, o sea, no se hacen todavía ahí acuerdos con empresas. En el caso que se hizo el acuerdo con empresas ha sido en el caso de McDonald's, pero porque se focalizó ahí en un tipo de, se quería lograr, se tenía la meta de lograr estas hortalizas de calidad y esta empresa estaba comprometida y por ser una corporación tenía la posibilidad de, digamos, de invertir ellos recursos y esperar a que el proceso se dé. Pero no es que en otros casos había un compromiso previo. Sí se pedía, por ejemplo, ¿no? Se había hecho el análisis de la cadena y se sabía que había florerías en Cusco que necesitaban flores. O sea, que no tenían, que se abastecían de flores de Ecuador, que había que llegaban las flores y no tenían suficiente tiempo de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ok, ya se tenía. Y se les pedía, para cofinanciar sus proyectos a las redes, se les pedía que sacaran cartas de intención de compra, ¿no? Poco para asegurar, pues, de que efectivamente, o sea, había alguien que estaba interesado.
pero al final, sí, las cartas de intención estaban ahí, pero ellos terminaban vendiendo en Huancar o vendiendo en diferentes sitios. Es decir, ha habido, digamos, una adaptación. Entonces, la mayor parte de cadenas apoyadas han sido gracias a los análisis, a los estudios de mercado, de los mercados locales y regionales. Y solo en el caso de las hortalizas ha habido esta alianza con la gran empresa, ¿no? Entonces, si quiere, o sea, porque otras empresas pequeñas o medianas no están en capacidad de hacer alianzas previas, o sea, como para aportar o para transferir conocimientos, es mucho más difícil, ¿no? No sé si por ahí respondo tu pregunta. Después, lo del tema de la inversión. Bueno, el tema de la inversión tiene que ver con este cambio cualitativo, ¿no? O sea, lo que mencionaba al momento de medir la evaluación de impacto es algo en lo cual acá lo que hacemos es presentarles primero estas oportunidades que hay. O sea, ustedes tienen recursos, o sea, tienen tierra, están cerca a un mercado. En el caso de hortalizas están a 45 minutos de la ciudad. En el caso de Cajamarca, bueno, están a hora y media. Y así, ¿no? Pero más allá de 2 horas, en realidad nosotros hemos trabajado máximo en un entorno hasta de 2 horas, ¿no? De distancia con los mercados principales. Entonces, son productores dentro, siendo de extrema pobreza, pero teniendo grandes oportunidades desaprovechadas, porque son dueños de tierras, tienen agua, tienen ciertos conocimientos, están cerca, relativamente cerca a los mercados y viven en extrema pobreza. Entonces, ahí hay una primera mirada para decirles, ustedes lo que necesitan son capacidades para aprovechar esas oportunidades. Pero el principal cuello de botella no es que los capaciten en cómo sembrar ahora las papas o no. Lo primero que tienen que hacer es resolver el tamaño con el que operan. Lo primero que tienen que hacer es agruparse. O sea, solamente si ustedes son capaces de tener un volumen de oferta mayor, entonces van a poder tener economías de escala, esas economías de escala les van a generar excedentes y entonces van a empezar a poder insertarse competitivamente en el mercado. Entonces, con esa lógica es que entonces se dice, ok, y nosotros los vamos a acompañar en ese proceso de que ustedes se asocien, ¿no? Y claro, es una asociatividad que exige esfuerzo, tiempo y dinero. Es una asociatividad que tiene que desarrollar confianza. Si ustedes no tienen un reglamento, si no tienen si no hacen actas, si no eligen un líder, si no hacen aportes, si no se comprometen a una serie de plan de mejoras para homogeneizar la producción. Es decir, hay una serie de exigencias y eso hace que en el camino muchos se vayan quedando. Y ahí me meto con una de las preguntas del tamaño y todo eso. O sea, normalmente uno llega a una comunidad y les plantea, ya, vamos a proponer redes, hay unos recursos para acompañar ese proceso y para cofinanciarles algunas cosas, y son 30 los que se apuntan en una red, ¿no? Y pueden terminar 12, 14. El caso de lácteos que se ve en el video en realidad es un caso atípico. El promedio de tamaño de redes que nosotros hemos promovido es 11. O sea, hay de 6 y hay de 20, pero la gran mayoría está entre 10, 12, ¿no? Entonces, parte de la estrategia y de sensibilizarlos es justamente mostrarles esas oportunidades, acompañarlos en este proceso de generación de confianza para que se organicen y sean capaces de aprovechar esas oportunidades, y luego hacer los proyectos piloto donde empiezan a haber beneficios tangibles. Pagaban por el alimento del cuy, por decir 20, y se asocian y están pagando 15. Viene la municipalidad y les dice, si ustedes me venden 100 cuyes, les pago tanto. Y antes solamente le vendían al acopiador 2, 3 cuyes cada semana. Entonces empiezan a presentarse oportunidades que saben que si no lo hacen en forma conjunta, no van a tener ventajas. Esos son los pilotos, o sea, pequeñas acciones que les van demostrando que sí les conviene estar juntos. Y luego, evidentemente, se van dando cuenta que van ganando dinero, y si van ganando dinero y llegan a la conclusión que tienen que comprar ciertas herramientas, o que tienen que hacer sus galpones, o que tienen que construir el invernadero, lo hacen. O sea, lo hacen porque ya no es algo que se les está regalando o algo que se les está diciendo, sino que es algo que les van comprobando. Por eso es que es un proceso que toma su tiempo. Entonces son procesos que normalmente toman más de un año y medio, 2 años. O sea, entre que la gente se va conociendo, entre que van
mirando y sensibilizándose que es posible ganar dinero y crecer, ¿no? Y entre que van conociendo el mercado y haciendo las mejores técnicas, porque también sin mejores técnicas no llegan a ningún sitio. En todos los casos han habido mejores técnicas, ¿no? Porque su forma de trabajar ha sido muy elemental, ¿no? Entonces ahí invierten, o sea, invierten sin nosotros darnos cuenta, ¿no? Pasaron de invertir el 30% al 70%, o sea, luego había una pregunta de cómo articular a grandes y medianas empresas con el entorno, se necesita red de redes. Bueno, la red de redes ha sido una construcción, digamos, una consecuencia lógica de que son tan pequeñitos, una red todavía es demasiado chica para tener ventajas en un mercado, entonces la red de redes se presentó como una organización de segundo piso, es decir, una que tiene que pasar por las mismas fases. No lo hemos definido así tan estrictamente, pero en realidad tiene que pasar por una relación, un conocimiento mutuo entre redes, una generación de confianza entre los líderes, ¿no? Y un plantearse metas y objetivos comunes. Es decir, la red de redes pasa a ser una red de mayor tamaño, ¿no? Que agrupa a varias redes que ya en sí están ya sólidas, ¿no? Entonces, eso es. En la línea del desarrollo económico territorial, si han motivado a otros, por supuesto que sí. Por ejemplo, ese es el primer caso, ese que sale en el video, se tomó como ejemplo porque fue la primera red que llegó a elaborar su proyecto estratégico y a su vez el primer consorcio que se formó, consorcio sin contabilidad independiente. Y es un caso, digamos, como les decía, no típico en términos de tamaño, pero hoy día hay 12 redes de lácteos en Cusco. O sea, esa fue la primera, pero hay 12, o sea, son más de 120 productores que están organizados y ellos están promoviendo una red de redes. Ahorita no estoy segura si ya han logrado formar ahí si se han consolidado, ¿no? Como red de redes, pero son 12. En el caso pero ahí fue, digamos, hubieron 3 la primera fase y después 9 en la segunda fase. En cambio, Flores ha sido aún más, digamos, interesante el proceso porque hubo una red en la primera fase de Apomipe, hubo una sola red de flores, pero el margen era tan grande y además era tan novedoso que pudieran cultivar flores, o sea, que pudieran cultivar rosas de unos colores preciosos, de rosas de calidad, ¿no? Con el tallo largo, y además en invernaderos, cosa que no conocían. Entonces, el ejemplo de esa red sirvió para que en la segunda fase de Apomipe se pudiera constituir 11 redes más. Entonces, para formar esa red se hicieron pasantías, eso no les he mencionado, pero una de las actividades que ayuda mucho tanto a mejorar capacidades como a generar confianza es hacer pasantías. Y entonces las redes de flores, por ejemplo, se fueron a Huancayo, se fueron a Huaraz, o sea, en la primera fase se invirtió una relación de inversión por productor bastante alta del proyecto, ¿no? Pero ya en la segunda fase solamente tenían que irse a la comunidad del costado, o sea, todos miraban esta red de Chitapampa que había sido la primera que tenía su red de flores y ahí miraban y veían eso y decían yo también quiero flores, ¿no? Entonces eso así ha sido un poco la imitación. Eso ha sido dentro del proyecto, pero fuera del proyecto también ha habido imitación. Por ejemplo, en Cajabamba, donde se desarrolla la mayor experiencia de cuyes, es todo un valle, o sea, la mayoría están en la zona baja del valle, pero también hay redes en las partes un poco más altas. Entonces, es todo un valle, tú vas viendo y digamos, geográficamente lo más concentrado, ¿no? Porque vas por la carretera y vas viendo todos los letreritos. Además, ellos desde el principio unificaron su logo, tienen su cuisito con un sombrero. Entonces, vas viendo los letreros de las redes, todas las redes están así a lo largo de la carretera, ¿no? Entre San Marcos y Cajabamba. Y además, aparte, ves ahora galpones de otros que nunca tuvieron cuyes, pero que han visto que es tal el éxito que han puesto galpones directos, pues gente que tiene más plata, que ha puesto galpones de 1000 cuyes, 1500 cuyes, ¿no? Que felizmente no le hacen la competencia porque ellos son pues
juntos pueden tener 5.000, 10.000 cuyes, ¿no? Entonces no, pero sí, o sea, definitivamente eso, ahí es donde tú ves que sí es negocio, porque llegan otros más grandes y se ubican, ¿no? Pero el mercado da y da para mucho más. O sea, en el momento en que estaba muy vinculada al proyecto, se tenía el mercado de China, el mercado de Japón, de España, de Italia, sin abastecer. Habían empresas aquí en Lima ubicadas que pedían cuy y no tenían, o sea, para exportar, ¿no? Porque todo el mercado regional absorbía todo el cuy, o sea, el mercado de la macro región norte se absorbía todo el cuy de Cajabamba, ¿no? O sea, no es problema. Este señor que aparece también en el video, el líder de la red de lácteos, después tuvo cargos en el municipio, o sea, representaba a los productores, o sea, ya eres un líder, ¿no? Y entonces, recuerdo así en una asamblea con 300 productores, les decía algo que para nosotros realmente era súper satisfactorio escucharlo, decía, no es un problema de demanda, es un problema de oferta. Si ustedes no hacen negocios porque no somos capaces de tener un producto homogéneo, no somos rentables, no hay productividad, porque la demanda está ahí y no la abastecemos, ¿no? Entonces, así pasa en el cuy, así pasa en los lácteos y así pasa en montones de los productos, sobre todo alimenticios. En el caso de Gamarra, mejor dejo eso para el final. El perfil del articulador. El perfil del articulador, algo dije, ¿no? Tiene que ser una persona con empatía. Tenemos en nuestro manual toda la lista de las características de un articulador, pero básicamente pues tiene que ser una persona, uno tiene que tener estudios, ¿no? Por lo menos técnicos, ¿no? Pero sobre todo es la actitud, ¿no? O sea, es más la actitud con la cual se acerca al productor. Tiene que ser una persona que respeta a las personas, con ética, que está dispuesto a acompañar el proceso, no a querer lograr metas haciendo él las cosas. Tiene que tener también mucha capacidad de comunicación, mucha capacidad para resolver conflictos. O sea, lo conversábamos en el intermedio. O sea, desarrollar confianza es muchas veces tratar de ser intermediario en conflictos que pueden venir de atrás. Además, muchos de estos dentro de las redes hay muchos que son familiares o amigos, o vecinos, ¿no? Ustedes saben pues que a veces la historia de los vecinos es más conflictiva ¿no? que de barrios distintos. Entonces, hay infinidad de anécdotas de lo que los articuladores han pasado respecto de todo lo que han tenido incluso que aconsejar a las esposas cómo tenían que decirle a los esposos para que las dejaran ir a las reuniones, ¿no? O sea, hay unos testimonios preciosos de los articuladores diciendo todo lo que ellos han pasado y también de los líderes agradeciéndoles a los articuladores siendo jóvenes, o sea, siendo la mayoría de los articuladores eran chicos, pues, no sé, desde los 22, 23 años, raro que haya habido un articulador que pasara de los 35 años. Y sin embargo, la gente que formaba las redes era gente, pues, podían ser jóvenes, pero también de hasta de 60 años, ¿no? Y ellos, muchas señoras reconocen cómo los han aconsejado, ¿no? O sea, siendo tan jóvenes y han podido, digamos, ayudarlos, porque para poder seguir adelante un proceso en el cual invierten plata, invierten su tiempo, están poniendo aparentemente en juego pues el futuro de la familia, el estudio de los hijos, porque están, por ejemplo, estaban vendiendo algunas vacas para comprar cuyes, ¿no? Y eso al esposo les parecía atroz, cómo iban a deshacerse de sus vacas, ¿no? Y así, cosas como, o sea, decisiones que son importantes, ¿no? O sea, decisiones importantes, y eso, bueno, era porque había el sustento, pues estaba el análisis del mercado, estaba el proceso, estaba el apoyo, ¿no? O sea, digamos que tenían todas las oportunidades para realmente pensar que iba a ser un negocio exitoso. Bueno, lo de procesos largos ya les he comentado, lo de la confianza. Entonces la confianza es un proceso que empieza desde la fase 2, 3, 4, 5, o sea, hay un video solamente sobre el tema de la confianza, que lo pueden, ahora les voy a apuntar ahí en la web donde encuentran, pero ponen Apomipe en YouTube y ahí cargan montones de videos. Entonces,
La confianza pasa varias fases, ¿no? Atraviesa la fase 2, 3, 4 y 5 y 4. Y entonces, no, y con el estratégico que ya se consolida. Entonces, es un proceso más o menos largo, ¿no? El rol del gobierno local, definitivamente, ¿no? O sea, los gobiernos locales, los distritales es más difícil, pero los provinciales tuvieron un rol importante, pero también varios distritales, o sea, tuvieron un rol importante, porque cuando vieron que se estaban dinamizando, o sea, la producción de pequeños productores, y ellos tenían ya, digamos, por lo menos tenían una oficina de desarrollo económico, ¿no? Entonces se involucraron, ellos han aportado con recursos, han aportado con asistencia técnica, han dado, en muchos casos, los proyectos estratégicos de las redes han sido cofinanciados también por los gobiernos locales. Y en algunos casos se ha logrado que promuevan iniciativas pro-compite y que contraten articuladores y que promuevan redes como gobiernos locales, ¿no? Con esta misma metodología. Y finalmente el tema de Gamarra. En Gamarra ha habido también un proceso que es distinto. Han habido, sí, limitaciones bueno, Gamarra es inmenso, ¿no? Se trabajó con 40 empresas en Gamarra, pero lo que se logró ahí fue sumamente importante, porque no solamente, como en el caso de los productores, que eran procesos, digamos, de productores homogéneos, sino que en Gamarra se logró articulación vertical, ¿no? O sea, que se lograron redes que eran abastecedoras unas de otras, ¿no? O que prestaban servicios entre empresas. Entonces, limitaciones, bueno, sí, ¿no? Para el cofinanciamiento, o ahí, por ejemplo, no se logró la participación del gobierno local, ¿no? Fue muy corto también el tiempo, fue un proyecto de 1 año y medio, o sea, en total, entonces fueron procesos también más cortos, pero fundamentalmente el principio de que la asociatividad que promueve la confianza trae beneficios quedó demostrado, ¿no? Creo que he contestado todas, no me he quedado con alguna.